Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día. Este es un videito para tercero quinta. Ya nos conocemos con la mayoría, ya que estuvimos en primero. Felicito a todos aquellos que han llegado por el esfuerzo que están haciendo. Bien, tuvimos un ciclo 2020 bastante complicado. El 2021 aparentemente va a ser un poquito mejor, pero bueno, eh, ha llegado acá con un gran esfuerzo y espero que sigan así, así nos cruzamos en quinto. Eh, lo que vamos a iniciar ahora es un pequeño repaso de lo que vieron en segundo, porque sé que hubo muchos que no tuvieron conectado, que tuvieron dificultades a la hora de entregar trabajos, por distintos motivos. Y como estos contenidos es una continuidad, bien, que le va a servir en tercero, es mejor aprovechar esta semanita para poder realizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si no vamos a ver cosas en tercero y va a haber un vacío de información, de conocimiento, de análisis sobre lo que ustedes tendrían que haber visto en segundo. Entonces por eso me tomo este tiempito, vamos a hacer pequeñas actividades para que haya un repaso general y así arrancamos con todo lo que corresponde a tercer año. Eh, Les pido que entreguen los trabajitos en tiempo y forma, bien, no se dejen estar. Hice un canal en YouTube para explicar cómo lo estoy haciendo ahora, bien. El canal es Aníbal Fausto López, ustedes lo van a encontrar acá, bien. Suscríbanse y ahí le va a llegar todas las notificaciones cuando subo una actividad, bien, sobre todo al curso eh, de tercero. Bien, esto lo vimos un poquito con la primera burbuja que tuvimos el lunes. Bien, hicimos un pequeño repaso de las civilizaciones precolombinas. ¿A qué llamamos civilizaciones precolombinas? Llamamos civilizaciones precolombinas a las civilizaciones que habitaron en el territorio americano antes de la llegada de los europeos. Bien, antes de 1942, cuando el primer navegante, se puede decir que vio que era una tierra diferente, fue Cristóbal Colón. Entonces, a partir de ese comienzo, todas las civilizaciones anteriores eran civilizaciones precolombinas. Por lo general se estudian tres grandes civilizaciones: mayas, incas y aztecas. Hubo otras civilizaciones más pequeñas, pero que por lo general eran sometidas por alguna de estas tres, ¿bien? Sometidas, conquistadas. Entonces por eso se estudia estas tres y porque tampoco hay tantos eh, documentos históricos que describan la historia de las civilizaciones pequeñas estas que yo le acabo de nombrar. Bien, bueno, yo hice un pequeño resumen, ustedes no tienen que buscar información, está todo acá en lo que yo le estoy poniendo, bien, donde dice qué fueron las civilizaciones precolombinas, bien, dónde habitaron estas civilizaciones, qué cultura tenían, bien, habitaron en tres grandes espacios. Aztecas habitaron en lo que es el territorio de México. Después tenemos los mayas, que habitaron en lo que es Guatemala, Honduras, península de Yucatán. Y tenemos los incas, que son más cercanos a nosotros, que habitaron en los Andes centrales, lo que también hoy se conoce como Perú, Ecuador, noroeste de Chile, noroeste de Argentina, perdón, en esos territorios y una parte de territorio colombiano. ¿Qué tipo de gobierno tenían? Por lo general eran teocráticos, bien, se basaba en que el poder divino del rey o del emperador provenía de los dioses, entonces de esa manera legitimaban su poder, bien, estaban acompañados por un grupo de sacerdotes que eran los que seguían dentro de la escala social. También trabajamos escala social, hicimos una pirámide, ¿no? ¿Quiénes son los que ocupan esta cúspide, que es el grupo más reducido, por eso la pirámide es más pequeña al final, que son los de la nobleza y los que forman parte del clero, o sea, de los sacerdotes religiosos. Hablamos de la ubicación geográfica, como acá lo estoy mostrando, bien. Las características climáticas, por ejemplo, los aztecas habitaban en las zonas tropicales húmedas, los mayas era, digamos, también zonas tropicales húmedas, y los aztecas eran un clima más, perdón, los incas eran un clima más
rígido, se podría decir más duro, porque habitaban en los Andes centrales, en las alturas, y tenían más dificultades a la hora de poder llevar adelante el proceso de la agricultura. ¿Qué más tenemos? La organización política y militar. Los aztecas sobre todo se basaban en un gran poderío militar de conquistar a otros pueblos, bien, se dedicaban al comercio, no así los mayas, que tenían una agricultura más rudimentaria, se podría decir, bien. Al comienzo se dedicaban solamente a la recolección de frutos, a la producción primaria de maíz, no elaboraban, no tenían una agricultura tan desarrollada. Sí los incas. Los incas tenían una muy rica producción agrícola. Después, la religión, eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Que creían en muchos dioses, ¿bien? Y los dioses que creían ellos estaban relacionados a la naturaleza, a la madre tierra, al sol, a los astros, ¿bien? No eran dioses imaginarios como lo podemos tener nosotros o como lo tuvieron los griegos, los egipcios o los romanos, ¿bien? Estaban, como digo, más relacionados con la naturaleza. La arquitectura, desarrollaron una gran arquitectura, sobre todo dos civilizaciones. Los incas, todavía quedan las ruinas del Machu Picchu. Ustedes googlean Machu Picchu y van a encontrar algo que era impensado de construir, sobre todo a la altitud en la que se encontraban. También los aztecas, que tenían grandes pirámides. Bueno, eso es un poquito lo que ustedes van a tener que repasar, ver dentro de lo que yo hago. Y las actividades son muy sencillas, muy simples. Por ejemplo, completar con la información que faltan. Hago unos puntitos donde, por ejemplo, lo que tienen que hacer es, las culturas precolombinas son aquellas que tuvieron lugar, de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas el 12 de octubre de 1942. Entonces, lo que tienen que completar, por ejemplo, acá es Cristóbal Colón. ¿Bien? Ahí ya tendrían la frase. La otra, por ejemplo, los incas fueron los únicos pueblos que lograron un tipo de gobierno de tal y tal y tal. Los mayas, y así completar estas tres frases, estas tres oraciones. Y después marcar si es verdadera o falsa la oración, simplemente con una B o con una F. Dejo 4 consignas. Para esto ustedes tienen que leer el texto, bien, donde está todo resumido lo que estoy explicando, y tienen que entregarlo para el día 23 de marzo. Como es algo sencillo, para el 23 de marzo, así vamos haciendo los repasos, y para abril ya estaríamos comenzando, primera semana de abril, calculo, con el contenido de tercero. Bueno, les deseo lo mejor. Por favor, entreguen los trabajitos, traten de entregarlo por Classroom, porque es más organizado, no solamente para nosotros, sino para ustedes. En Classroom las tareas no se pierden, o sea que cuando calificamos la tarea, porque muchas veces, como los celulares están agotados, lo que hacen los profes y lo que hacen también ustedes es mando la imagen y la elimino. Y después, ni los papás, ni los preses, ni nosotros tenemos la imagen, porque se borró en el camino. Entonces, por eso recomiendo, tratemos de trabajar con Classroom. Sé que estamos en una situación difícil, pero bueno, aquel que pueda, y no es una aplicación que ocupe mucho espacio. Eso por otro lado. Tampoco es difícil de utilizarlo, así que no tengan miedo a utilizar esa aplicación. Yo igualmente las actividades las estoy subiendo por Facebook del colegio, Classroom, y bueno, y por mail si alguno lo pide. Así que bueno, chicos, les deseo lo mejor, que tengamos un gran comienzo 2021, y ojalá que pronto nos veamos todos dentro de un aula. Saluditos y buena semana.